libro del apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo número 2, hermanos. Vamos a tener el mensaje de este primer servicio, servicio A. Santiago capítulo número 2, hermanos, versículo 1 en delante, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 1 en delante. Hermanos, apague su teléfono, póngalo en modo que no suene, por favor, hermanos. Y vamos a continuar con nuestra serie del libro de Santiago. Dice así, hermanos, todos juntos, unánimes, hermanos, versículo 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hemos visto, hermanos, a lo largo de esta carta, lo que hemos estudiado, el primer capítulo, hermanos, que Santiago resalta las evidencias de una fe genuina. Una fe genuina que toma con sumo gozo cuando está en diversas pruebas, entiende que su fe será probada, que es capaz de resistir la tentación, que es hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Pero ahora Santiago cambia un poquito la dirección de la fe genuina en cuanto a las cosas que nosotros vivimos de una vida interna, a nuestra relación hacia otros o dentro de la congregación. Santiago dice, capítulo 2, versículo 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que nuestra fe en Cristo sea sin acepción de personas. Por desgracia, no solo en la sociedad, aún en la iglesia hay acepción de personas. Quiero, hermanos, en este día hablar del tema cuando una fe genuina refleja la imparcialidad de Dios. Una fe genuina refleja la imparcialidad de Dios. Padre celestial, bendice tu palabra en este día, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, Señor. Y enséñanos esto que sin duda alguna, Padre, si está escrito aquí es porque tiene mucha importancia que le prestemos atención. Ayúdanos, Señor, y te pido que me escondas detrás de tu cruz, Señor, que tú seas quien tome el control de mi cuerpo, de mi boca, de mis pensamientos. Y Señor, que tu palabra sea expuesta de una manera fiel. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Cuando pensamos, hermanos, en los atributos de Dios, en su naturaleza, en sus características divinas,
Por lo regular se nos vienen a la mente atributos como su santidad, su justicia, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Pensamos en su inmutabilidad, en su amor, su misericordia, su eternidad, su soberanía, su justicia, su fidelidad, su bondad, lo perfecto de la gracia de Dios. Pero uno de los atributos de Dios que quizá no se menciona mucho o no se nos viene mucho a la mente cuando hablamos de ello, es que Dios, hermanos, es un ser imparcial. Dios, hermanos, es imparcial cuando tiene que tratar con personas. Los seres humanos, aún tristemente los cristianos, no tenemos por naturaleza a ser imparciales. Tendemos a encasillar a las personas por categorías predeterminadas. Las clasificamos por lo que parecen, por cómo se ven, por su ropa, por su raza, por su etnia, por su condición social, por su personalidad, por sus habilidades, por sus talentos, por su inteligencia, por su riqueza, por su poder, el tipo de auto que maneja, el tipo de casa, el vecindario donde vive. Desgraciadamente el hombre natural y tristemente dentro de la iglesia, hermanos, nosotros ponemos categorías o encasillamos a la gente por categorías. Y hay un dicho por ahí que existe que dice que como te ven te tratan. Queridos hermanos, eso no debería de ser así. Tristemente es así. Pero cuando vamos a la Biblia y hablamos de Dios como ser imparcial, hermanos, vamos a dar cuenta que Dios no tiene distinción de personas. Dios no hace distinción de raza, Dios no hace distinción de género, Dios no hace distinción de posición social. Él es el gran legislador y Él advirtió en Deuteronomio 1:17, dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. La escritura nos dice, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 2, hermanos, rápidamente, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11, queridos hermanos, Dios nos muestra que Él es imparcial. Dice Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que buscando gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero honra, gloria y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vea el 11, repítalo conmigo, el 11. Porque no hay, ¿qué, hermanos? Acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene un grupo selecto de personas, hermanos. Y Dios siempre a lo largo de la eternidad ha sido imparcial. Gracias a Dios que Él no cambia, que Él es inmutable y que Él nunca ha tenido favoritismos y no los tendrá. Dios le dijo a la nación de Israel: y cuando haya en medio de ti menesteroso, habla de personas pobres, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano al pobre y al menesteroso,
en tu tierra. Vemos que Dios, el Dios que es imparcial, le pidió a la nación de Israel, le ordenó a la nación de Israel que cuando fueran a juicio o incluso trataran con menesterosos, a ninguno, escuche bien, a ninguno le deberían de cerrar su mano. Tendrían que ayudarlo. Ahora, no solo vemos a Dios, hermanos, en ser imparcial. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a mirar que Cristo también fue imparcial. En el libro de Marcos 2 dice la escritura: aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, estaba hablando de cuando Cristo estaba ahí, hermanos, sentado a la mesa. Dice: muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos se habían asombrado de ver a un rabino sentado en la mesa con aquellos a los cuales ellos denominaban los hijos de la tierra. Ellos no podían entender cómo un maestro rabino podía sentarse con personas que eran clasificadas, porque la clasificación la habían hecho los religiosos, personas que eran clasificadas como pecadores. Entre ellos las rameras, entre ellos quizá homosexuales, entre ellos los publicanos, los cobradores de impuestos y otras partes de la sociedad, incluso los pobres. Y ellos estaban maravillados. ¿Cómo es posible que nuestro maestro se siente a la mesa a comer con tales personas? Estos hombres eran parciales, pero Cristo era imparcial. Ahora, hermanos, Cristo jamás despreció a ninguna persona, ni su condición, ni lo que vivía, ni la forma en que vivía. Cristo nunca despreció a nadie. Vemos en Lucas 7, 37 al 40, no vamos a ir por tiempo. Jesús va a la casa de un hombre llamado Simón, un fariseo, y entonces entra de una manera, hermanos, descortés, porque no fue invitada, pero entra una mujer con un perfume de alabastro, un perfume caro, y lo derrama a los pies del Señor, y con sus cabellos lava los pies de Cristo. Y el fariseo, lo que le llama la atención es que ve a la mujer postrada a los pies de Cristo, y ella dice: si Cristo, si este hombre fuera realmente profeta, sabría qué clase, note la palabra, qué clase de mujer es la que le toca. Para Simón, esta mujer no sería digna de tocarlo a él. Esta mujer no es digna de entrar en su casa. Pero para Cristo dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que hay algo que me causa conflicto, hermanos, con el movimiento LGBT? Es que ellos piensan que nosotros los estamos discriminando. Los homosexuales dicen: es que ustedes son homofóbicos, ustedes nos discriminan. Ahora, no dudo que haya hermanos, que haya cristianos que tengan una visión equivocada acerca de la forma en cómo tratar a estas personas. No dudo que haya personas que hagan una distinción de ellos e incluso lleguen al punto de humillarlos, de lastimarlos. No lo dudo, si los hay. Pero, hermanos, déjeme explicarle esto. Nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros no estamos para discriminar a las personas que son homosexuales, lesbianas u otro tipo de personas. No es discriminación. Que no estemos de acuerdo con sus prácticas, que no estemos de acuerdo con su estilo de vida y su forma de pensar, eso no es discriminación. El problema es que ellos le llaman intolerancia a lo siguiente: si tú no aceptas mis ideas, si tú no aceptas mis conceptos, si tú no aceptas lo que yo creo, entonces a mí tú no me aceptas. En otras palabras, lo que yo hago es lo que me define. Ellos creen eso y están completamente equivocados. Y te voy a poner un ejemplo de Cristo. A Cristo le llevaron una mujer adúltera, sorprendida en adulterio, en Juan capítulo 8. Cristo no avaló lo que la mujer adúltera había hecho, y ahorita vamos a ver por qué. Pero la gente estaba queriendo condenar a la mujer por su acción.
Cristo los reprende y les dice que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y entonces todos acusados por su conciencia sueltan las piedras y se retiran. Pero cuando está ella con Cristo, Cristo no le dijo: quítate de aquí, mujer adúltera, no eres digna de acercarte a mí, eres una mujer mala, perversa. Cristo no tomó esa acción. Cristo le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Pero Cristo a la vez no avaló su práctica, porque le dijo: vete y no peques más. Hermanos, las puertas de la iglesia están abiertas para cualquier persona. Sí, no discriminamos a ninguna persona, no. Pero la intolerancia de Dios no es contra la persona, es contra el pecado que practica la persona. Porque cuando nosotros en Cristo nos hemos arrepentido de esos pecados, somos aceptos en el amado. Y de hecho, hermanos, aunque esas personas estén practicando pecado, Cristo envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo al mundo a morir por ellos, para darles a ellos la misma salvación que nos la dio a nosotros. Estamos aquí, hermanos. Dios es imparcial. Cristo también fue imparcial. Cristo se sentó con pobres, con pecadores, con mujeres, la mujer samaritana, una acción condenable para un judío. Cristo estuvo con una mujer samaritana, dialogando con ella y mostrándole que la salvación también era para ellos. La salvación, hermanos, es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por la imparcialidad de Dios fuimos injertados en Él por su gracia. Dios no hizo acepción de personas, fuimos incluidos en el plan de la redención. Dios se lo prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La gracia de Dios fue imparcial, sin distinción de razas. Él nos amó de la misma manera, así como amó a su pueblo Israel, así también nos ha amado a nosotros. Somos aceptos en el amado. Gloria a Dios, hermanos, Él es imparcial. Pero Él nos manda a actuar de la misma manera que Él con nuestro prójimo. La fe genuina denota de manera externa el carácter de nuestro Señor. Por eso cantamos en el himno: nosotros debemos reflejar a Cristo. Y Santiago habla de un atributo de Dios, que es la imparcialidad de Dios. No podemos decir que somos cristianos y tenemos actitudes arrogantes con aquellos por quien Cristo murió. Los corintios eran parciales. Los judíos eran parciales. Pero también dentro de la iglesia, aunque somos de una misma cultura, de una misma raza, también en la iglesia somos parciales. En la iglesia, desgraciadamente, esta mentalidad de parcialidad la hemos injertado aquí. Y no sé si hemos entendido, hermanos, Dios nos ha llamado a ser diferentes, hermanos. Miren lo que dice Santiago, hermanos. Vamos a entrar en primer lugar. La fe genuina demanda la imparcialidad de Dios. Mire Santiago capítulo 2, versículo 1 en delante. Por favor, Santiago 2, 1 en delante. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Vea la pregunta retórica de Santiago: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo que Santiago comienza, hermanos, es decirle a ellos que no tengan en su fe, en su vida cristiana, una actitud de favoritismo. Así lo traduce la Biblia de las Américas.
La vida cristiana, hermanos, que nace por medio de la fe, esta fe debe de ser desarrollada en la vida del creyente. Una correcta relación con Dios exige una correcta relación con nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar tampoco a aquellos por quien Cristo murió. Si estamos entendiendo, hermanos. Como vimos ahorita, Cristo jamás menospreció a nadie. Cristo jamás tuvo favoritismo por alguien. Jamás Cristo se inclinó a favor de alguien. Y eso es lo que nos manda aquí por medio de Santiago, que nosotros tengamos la misma actitud que tomó Cristo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y si Dios no hace acepción de personas, tampoco su pueblo debe hacerlo. Santiago presenta aquí en primer lugar el problema. El problema es que en la iglesia estaba sucediendo parcialidad. No por nada Santiago escribe esto. Ahora, la audiencia, posiblemente, o lo que muchos teólogos creen, es que son judíos, son israelitas. Por el comienzo de la carta, las 12 tribus de la dispersión salud. Probablemente Santiago tiene en mente la idea de que sus oyentes, sus destinatarios son judíos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué habla así? Porque los judíos, hermanos, eran parciales. No se podían sentar a la mesa con un gentil. No podían convivir con un gentil. No querían comer con un gentil. Y quizá, hermanos, cuando la iglesia empieza a funcionar, la iglesia por primera vez, hermanos, en judíos y gentiles, les costó trabajo. Es más, hermanos, lo vemos en el capítulo 6 de Hechos. No vamos a ir por tiempo. Dice que las viudas empezaron a quejarse porque estaban siendo desatendidas en la manutención diaria. Las viudas de los griegos, dice en Hechos 6. Ellas sentían que se le estaba dando más preferencia a las viudas judías que a ellas. Por eso se levantan diáconos para atender este problema. Ellos, hermanos, tenían la costumbre de ser parciales. Y muchas veces, si había algo en lo que había más parcialidad en esta época, era con relación a la posición económica. La posición económica, los apellidos, los nombres eran muy importantes en esta época. Por eso Santiago dice: hermanos, cuando estén reunidos como iglesia, cuídense de tener una actitud de parcialidad. No hagan acepción de personas, no tengan favoritismos. Hermanos queridos, por todos Cristo ha muerto y somos miembros los unos de los otros. Si está aquí, hermanos. Dice Levítico 19:15: no cometerás injusticia. Decía la ley esto: en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Por qué una y otra vez el Señor resaltaba esto en la ley? Porque tristemente los juicios tenían que ver por causa de posición económica. Ahorita vamos a ver esto más a detalle. Pero los que hacían esto eran los ricos. Los ricos acostumbraban a llevar a los tribunales a los pobres, ya sea por alguna deuda, y con el poder que ellos tenían, hermanos, el poder económico, podían perjudicar la vida de un pobre. E incluso los jueces se inclinaban a favor de los ricos. Eso pasa en la sociedad también hoy en día. Eso pasa tristemente en nuestro país. Ahora, la frase acepción de personas es una palabra griega que tiene en su sentido literal levantar el rostro de alguien. Esta palabra denota la idea de juzgar a una persona, escuche, por las apariencias y darles favores o un respeto especial puramente por lo que ven de manera superficial. Eso es acepción de personas. Tener un favoritismo, favores especiales por medio del juzgar por la apariencia de una persona, ya sea su vestido, ya sea su economía, ya sea sus habilidades o talentos, incluso ya sea el género. Eso es acepción de personas, un trato especial. Este es el problema que está abordando Santiago en la iglesia. Se están dando tratos especiales. ¿Y qué pasa cuando en la iglesia hay trato especial?
Injusticia. Injusticia. Por eso la enseñanza de Santiago es lo siguiente, hermanos. Y Santiago pone un ejemplo. Si en tu congregación, imagina eso, si en tu congregación entrara un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y le dices a esa persona: siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dices: tú estate ahí en pie, o siéntate junto a mi estrado. Dice Santiago esta pregunta: ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? Y ustedes han venido a ser jueces con malos pensamientos. Santiago pone un ejemplo, hermanos, y dice: si alguien en la iglesia entrara con poder, con economía alta, con una postura, vestimenta, y tú le das el lugar a él, en lugar de al pobre lo haces hacia atrás por su condición económica, dice: ustedes están pecando, ustedes tienen malos pensamientos, están juzgando de mala manera. Ahora, la palabra distinciones en griego es una palabra interesante, denota discriminación. Discriminación. Ustedes están discriminando a una persona por su vestimenta, por su condición social. Ahora, este rico que Santiago ilustrativamente utiliza, habla de una persona que tiene un poder muy grande económicamente, por eso es un sentido hiperbólico. Una persona que tiene un vestido espléndido, la palabra lampros, que habla de un vestimenta brillante, la vestimenta más cara, la vestimenta más lujosa. Santiago dice: si entrara un hombre así a tu iglesia, a la congregación, a estar entre ustedes, y dice: muchos de ustedes le van a dar el lugar, los primeros asientos del lugar. Pero un pobre, usa la palabra andrajoso, un hombre, un mendigo, un hombre que no tiene más que una muda de vestidos, que ya no sirven, que tiene roturas, que tiene quizá partes incompletas, sucio, maloliente. Le dicen: siéntate hasta atrás. La pregunta es: ¿no están haciendo ahí ustedes distinción de personas? ¿No están siendo parciales? No están, la palabra diacrino, esa es la palabra distinciones, no están prefiriendo a uno sobre otro. Y escúchame bien, mira acá. Hay consecuencias en la iglesia cuando hay imparcialidad. En primer lugar, división, que es falta de unidad. Queridos hermanos, yo entiendo que a veces preferimos más la compañía de alguien en comparación de otra persona, quizá por el tiempo de conocernos, por la cercanía, por el parentesco. Pero queridos hermanos, escúcheme, muchas personas en la iglesia no se juntan con otro por un concepto simple y sencillamente superficial. Hermanos, en la iglesia hay clases sociales. Te puedo asegurar que sí hay clases sociales en las iglesias. Y esto genera división. No hay unidad, no hay empatía, no hay comunión, porque los ricos se juntan con los ricos y los pobres pues con los pobres. Hermanos, todos somos miembros unos de los otros. Pablo lo hizo una pregunta retórica en Corintios: ¿acaso está dividido Cristo? De ninguna manera. Pero no solo la parcialidad, hermanos, da divisiones y falta de unidad, también detona conflictos y contiendas. Es que porque a él sí y a mí no. Es que porque a ellos sí les dan y a mí no me dan. Es que porque, sí, pues es que él es el hijo del pastor. Ahí estamos poniendo un asunto superficial, suposición. Hermanos, que por cierto, en la iglesia no hay un puesto que se llama hijo de pastor. ¿Sí sabía usted eso, hermanos? Que en la iglesia no hay un puesto que diga el hijo del pastor. Eso lo ponemos nosotros. Pero en la iglesia no existe un ministerio que se llame el hijo del pastor. Sí, es el hijo, obviamente, es el hijo del pastor que los pastorea, pero es el hijo de un hombre común y corriente como el de ustedes. ¿Sí está escuchando?
Pero el hecho de que haya distinción por este estatus es que es el hijo del diácono. Y yo pregunto, ¿y quién es el diácono? ¿No es un hombre como ustedes también? Que tiene una posición de liderazgo en la iglesia, amén, que hay que someternos, amén, pero es un hombre común y corriente. El pastor es un hombre común y corriente. Pero cuando nosotros hacemos estas clases en la iglesia, va a detonar conflictos y contienda, disgustos. Número 3, juicios injustos. Ah, pues sí, sí, claro, pues es que era el asistente del pastor. Sí, no, ya sabíamos. Ah, no, sí, claro. A él no se le puede decir nada porque está protegido. Ah, no, sí, él es el que más diezma. No, claro, no lo van a correr a él. No, por supuesto que no. Ah, no, él es el compadre del pastor. No, pues sí, él va a seguir ahí arriba aunque no esté haciendo las cosas correctamente. Juicios injustos. A mí sí me regañó el pastor por una vez que llegué tarde, pero a ese que llegó tarde no le dijo nada. Y mira, hermanos, tristemente cometemos parcialidad en la iglesia. Y nosotros mismos, porque no es Dios, nosotros mismos empezamos a etiquetar a la gente. Nosotros mismos ponemos a la gente en una posición donde Dios no lo tiene. Para Dios todos somos sus hijos, hermanos. Si estamos aquí en la iglesia, no debe haber parcialidad, ni por su raza, ni por su color de piel. Y esa amargura traigo contra ustedes, hermanos. Ni por su edad, ni por su género. Nosotros no debemos evaluar por esas cosas. ¿Sabe por qué deberíamos evaluar a lo mejor un líder? Por su servicio al Señor, no porque quién es hijo. Un músico no es porque es el que más él toca más bonito el violín, sino por su santidad. Por los juicios que se hagan en la iglesia no tienen que ser por lo superficial, tienen que ser por lo que está en las escrituras. Aquí está la autoridad. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué otra cosa genera que haya esta parcialidad? Enemistades. Enemistades. No te hablo, no me hablas. Y la iglesia se ve partida. El grupo de acá contra el grupo de acá. ¿Y sabe qué rompe eso, hermanos? Escúcheme, hermanos. ¿Sabe qué rompe esto? La comunión. Mire primera de Juan, hermanos. Acompáñenme rápidamente en primera de Juan. Pastor, ¿qué estamos haciendo aquí en la iglesia? Ahorita vamos a ver eso en el sermón del siguiente. ¿Qué estamos haciendo aquí en la iglesia? Mire lo que dice Juan. Primera de Juan 1, versículo 3. Rápidamente, hermanos. Dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Nota esto: para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién? Es que yo solamente, Dios y yo. ¿Yo para qué quiero a toda la bola de hipócritas? Dios y yo. Estás mal. Venir a la iglesia, muchos decimos: yo voy a la iglesia nada más a adorar a Dios, a mí qué me importa lo que los demás hagan. Venir a la iglesia no solamente es adorar a Dios, es venir a tener comunión unos con los otros. Comunión los unos con los otros. Cristo dijo: Padre, te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo también somos uno, para que los demás vean y glorifiquen tu nombre. La unidad refleja la gloria de Dios. Es importante tener comunión, iglesia, unos con otros, pero la parcialidad rompe esta comunión. Rompe la comunión, porque empezamos a etiquetar. Ay, no, esta hermana es la que más dinero tiene, con esa hay que juntarnos para que me invite a comer, para que piche la comida. Y a los pobres que entran a la iglesia, que se sienten hasta atrás.
escucha, hermanos, la iglesia debe de ser el único lugar. Oiga bien, la iglesia debe ser el único lugar en el que deben desaparecer estas diferencias. En otras palabras, en la iglesia no debe haber diferencias. ¿Sí me escuchó? En la iglesia no debe de haber diferencias. Aquí no hay rango, aquí no hay prestigio, aquí no hay apellido, aquí no hay puesto gubernamental, aquí no hay ministerio más importante. Todos estamos debajo del Rey de Reyes. Todos somos siervos, nada más. Por eso Santiago les hace una pregunta. Ustedes discriminan al pobre, pero ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en Él? El que piensa en el pobre, a Jehová presta. Dios dijo en la ley: si el pobre clamara a mí por tu presión, yo le oiré a él y lo defenderé a él y estaré con él. Hermanos, Dios también ha elegido a los pobres. Ellos también son nuestros hermanos. Hablando en sentido de clase social. Pastor, es que la hermana y yo no nos llevamos. Tiene un carácter bien feo. Es que sí, pues es que ella viene de Camargo, por eso tiene ese carácter. Perdón, dije una verdad, hermanos. Se me salió. Es que los de Camargo no se llevan con los de Juárez. Hermanos, esa distinción la hacemos nosotros. Pero tanto los hermanos de Camargo, como los hermanos de Torreón, como los hermanos de Gómez Palacio o de Gómez Balazos, como los hermanos de Ciudad Juárez, los hermanos del Paso, por Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Y nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y no debe de haber más importante nada que eso. Ni lo económico, ni su condición civil, ni su estatus social. Hermanos, son mis hermanos. Somos hermanos. Y tanto debo de ver por el que vive en el campestre como el que vive, llámale la colonia que quieras. Hermanos, escúcheme bien, hermanos. Y esto es triste, pero lo tengo que mencionar. No puedo dejar de mencionarlo. ¿Cuántas personas no han venido aquí a la iglesia con las que he platicado o he oído? Es que el pastor tiene preferencias por los del dinero. ¿Eso ha pasado? Eso lo he oído muchas veces. El pastor tiene preferencias por los que más tienen. Sí, pues son los que le dan. Sí, pues son los que le pichan. Sí, pues son los que lo visten. Y hermanos, mira, desgraciadamente muchos pastores se han dejado llevar por eso. Y cuando van a tratar un juicio, vamos a decir que dos hermanos tuvieron un conflicto en la iglesia, se inclinan por el del dinero. Y eso ha pasado. No, es que si no, ya no va a haber bonos. Ya no va a haber ofrenditas especiales. Por mí que se vaya lo voy y lo consigo en otro lado. Pero mira, hermano, nos da gracia, pero la realidad es que le estamos haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo con eso. Le estamos haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo con eso. Tal como Pablo lo expresó a los corintios, ¿acaso está dividido Cristo? Lo único que hacemos con esta conducta cuando somos parciales es que estamos afrentando a nuestro prójimo. La palabra afrentar que utiliza Santiago denota la idea de deshonrar, de insultar, de tener a alguien por un grande menosprecio. Santiago hace esta pregunta: ¿acaso Dios no ha elegido también a los pobres de este mundo? Entonces, ¿por qué los afrentáis? Entonces, ¿por qué los insultas? Entonces, ¿por qué los menosprecias? Entonces, ¿por qué los deshonras? Con tus malos pensamientos. Hermanos, cuando somos parciales con alguien, lastimamos el corazón de esas personas. Lastimamos el corazón de esas personas. Porque muchas personas están en la condición de pobreza no porque quisieron estarlo. Hay personas, hermanos, que no se sienten parte de sus congregaciones.
porque hay favoritismos. Querida iglesia, cuidemos nuestro corazón de ser parciales, sino entender que todos somos uno en Cristo. En segundo lugar, antes de ir al segundo lugar, Santiago dice: están juzgando mal. ¿No son los ricos los que los oprimen y los llevan a los tribunales? Dice Santiago: ustedes están tan mal que oprimen al pobre, pero son los ricos que tanto ustedes quieren exaltar y venerar los que los terminan llevando a los tribunales por una deuda. Ellos no les perdonan una deuda. Ahora, con esto Santiago no está diciendo que odiemos a los ricos. Santiago simplemente les está haciendo ver que están juzgando por lo que ven y no por lo que realmente cada persona es. Dice, de ser así y de querer ser parciales, pues debería ser al revés. Los ricos son los que los han lastimado más a ustedes. No son los ricos corruptos que son los que nos roban. No son los que los arrastran a los tribunales, dice Santiago. No son aquellos que no les tienen misericordia en un juicio cuando hay una deuda, que esto era lo que pasaba en esa época. No son ellos los que no les tienen piedad. Hacen un juicio mal. Vuelvo a repetir lo mismo. No está diciendo Santiago que odiemos a nuestros hermanos que son ricos. Si Dios nos da el privilegio de tener familias que tienen riquezas, hay que amarlos, hermanos. Pero lo que Santiago está tratando de ver es que no debemos distinguir a nadie por ninguna razón. Por ninguna razón. Ahora, Santiago dice: la fe genuina, en segundo lugar, cumple con la ley de Dios. Mira el versículo 8. Versículo 8. La fe genuina cumple con la ley de Dios. Y cuando estamos siendo parciales, estamos violando la ley de Dios, hermanos. Mire versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, aquí está el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermanos, la parcialidad y el favoritismo no solo es contrario al carácter de Dios, como acabamos de ver ahorita, sino que al mismo tiempo es incompatible con la ley de Dios. Cuando nosotros estamos siendo parciales, estamos violando los mandamientos de Dios, hermanos. El mandamiento es claro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, note eso, escuche: como a ti mismo. Ninguna persona en sus 5 o 6 sentidos, según las damas, ninguna persona en sus facultades mentales se va a lastimar. Yo no me imagino a las hermanas llegando y flagelándose. Se flagelan verbalmente, pero no así, ¿verdad? Ay, pobrecita de mí. No, no es cierto. Yo no veo a nadie mutilándose. Que esté en sus 5 sentidos, estoy diciendo. Yo no veo a nadie ahorita que no se haya peinado, perfumado, bañado, arreglado, vestido lo mejor que ha podido, porque se ama a sí mismo en cierta medida. Algunos se aman de más. Algunos casi no se aman, pero bueno, es otra cosa, hermanos. Pero ninguno se va a lastimar a sí mismo. Dice el mandamiento: debes amar a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas el daño a tu prójimo que no te gustaría que te hicieran a ti. A ver, hermanos, escúcheme, iglesia. Quiero hacerlo lo más práctico y dinámico posible. ¿A usted le gusta que le falten al respeto? ¿A usted le gusta que lo excluyan? ¿A usted le gusta que lo cataloguen por algo? ¿A usted le gusta que es que no me gusta la comida de la hermana porque la hermana, la casa de la hermana es muy pequeña? ¿Le gustaría que alguien hiciera un comentario de su casa? La pregunta es, y lo voy a hacer mesuradamente: entonces, ¿por qué nosotros sí hacemos esas cosas con otros? Si a mí no me gusta que sean así de parciales conmigo, ¿por qué a mí sí me gusta tratar a unos con especial cuidado y a otros no? Al grado que ni hablarles.
¿Sí estamos entendiendo? Cuando nosotros estamos siendo parciales, el mandamiento de Dios nosotros lo estamos violando. Dice Santiago, si en verdad ustedes cumplen la ley real, y note que, hermano, la palabra real es una palabra interesante porque habla de la ley que tiene toda autoridad, la ley regia de Dios. La ausencia en griego del artículo permite entender el calificativo como aquella ley que es capaz de conducir o de guiar a un rey. Sin embargo, en la expresión aquí en griego, hermanos, denota la supremacía de la ley, una ley que está por encima de las demás leyes. En otras palabras, dice Santiago, si nosotros en verdad cumpliéramos esta ley, este mandamiento supremo, si realmente tuviéramos este mandamiento como algo importante que rige nuestras vidas, entonces no seríamos parciales. Porque el mandamiento real dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes en verdad están llevando a cabo el cumplimiento de la ley, pero están siendo parciales, ustedes han fracasado en la ley. Han fracasado en cumplir la ley. Cristo dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo. Y ese es el primero y grande mandamiento, perdón. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley está dividida en dos mandamientos principales: amor a Dios, adoración a Dios, y amor al prójimo. Honrar a tu padre y a tu madre es amor al prójimo. No codiciar la mujer de tu prójimo es amor al prójimo. No matar es amor al prójimo. No robar es amor al prójimo. No cometer adulterio es amor al prójimo. Hermano, la ley se resume en dos mandamientos. Si amas a Dios verdaderamente, vas a amar a tu prójimo también de la misma manera. ¿Sí está aquí, hermanos? Ahora, la imparcialidad, se expresa en la forma en la que ayudamos a otros, en especial a los demás creyentes. Por eso dice el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El amor, hermanos, al prójimo es que yo le voy a hacer bien a cualquiera de mis hermanos, sin importar quién sea, cómo se llame o cómo me lleve con él. ¿Sí me escuchó? Ay, es que yo con él no me llevo. Es que yo con ella no me llevo. Eso es ser parcial. Santiago dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, ustedes no deben de tener esta actitud. Ahora pone un ejemplo. Cualquiera que ofende, mire, usted puede decir que cumple la ley, pero usted ofende en un punto, usted se hace culpable de todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, es unitaria. El mismo Dios que dijo no cometerás adulterio es el mismo Dios que dijo no matarás. Es el mismo legislador. Y usted puede decir, yo vengo a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo oro, yo leo la Biblia, pero no tengo una relación correcta con mis hermanos. Yo he violado todos los mandamientos de la ley. Hermanos, no existe la obediencia a medias. No puedes decir que amas a la iglesia si solamente amas una parte de la iglesia. La iglesia es un conjunto, no una parte. Y cada miembro de la iglesia, por muy difícil que esa persona sea, por muy complicado que sea su carácter, por muy diferencias que tengamos, es miembro de la iglesia como yo lo soy. Y yo debo de estar dispuesto a ayudar a mi hermano, aunque casi no lo salude, no lo vea, no sé quién es, de la misma manera como podré ayudar a alguien con quien tengo tanta confianza. ¿Sí me escuchó, hermanos?
Dice el apóstol Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y tenemos este mandamiento de él, dice Juan, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pastor, Dios y yo tenemos una comunión íntima. Dios y yo tenemos una relación íntima. Pero la iglesia me cae gorda. Y este ejemplo ya lo he puesto, pero lo voy a volver a poner otra vez para los que están aquí por primera vez. Ven, mi amor, por favor. Vea lo absurdo. Y disculpe, hermanos, no quiero usar términos equivocados, que mi corazón, no quiero faltar al respeto, pero es absurdo que piensa así. Y te voy a decir por qué. Subas acá arriba, mi reinota. Ella es mi esposa. Para los que no la conocían, ella es mi esposa. Ella y yo somos una sola carne, bíblicamente hablando. ¿Estamos aquí, hermanos? Nosotros, nuestro matrimonio representa la unión entre Cristo y ¿qué? No os oigo, hermanos. ¿Entre Cristo y quién? Yo no puedo decir, amo, pésimo ejemplo, ¿verdad? Amo a Dios, pero yo no amo a su iglesia. En otras palabras, usted no me puede decir a mi pastor, te amo, pastor, estaría dispuesto a ayudarte, a picharte una coca saliendo del culto ahorita, estaría dispuesto a ayudarte, pastor, a estar contigo en las buenas y en las malas, pastor, te amo, pastor, eres mi pastor favorito, etcétera. Usted no puede venir a decirme eso, que me ama. Es que la hermana Lucero me cae bien gorda. Yo al pastor sí le invito a comer, pero a la hermana no. La hermana no. Yo te pregunto como esposo, ¿tú crees que tú y yo verdaderamente podríamos tener una comunión de amistad si hay un rechazo hacia mi esposa? Hábleme, hermano. Pero muchos dicen, yo amo a Dios. Te amo, Señor, pero no amo tu iglesia. Todos son unos hipócritas, mentirosos, absurdos, ridículos, fantoches, mentirosos, no pagan lo que deben. Pero yo a Dios sí lo amo. Hermanos, esto es ridículo. ¿Cómo puedes, si no amas, dice Juan, al que estás viendo? Mira, voltea a tu alrededor. Si tú no amas al que estás viendo, ¿cómo puedes decir que amas al que no ves? Porque si amas al que está viendo, por ende estás amando al que no ves. ¿Sí me entendió, hermanos? Gracias, mi amor, puedes tomar asiento. Hermanos, amados, queridos, escúcheme. Cuando yo estoy haciendo acepción de personas, tú sí, tú no, tú sí, tú no, yo estoy lastimando la iglesia. Quizá no lastimo individualmente. Quizá yo no lastimo a Esther. Quizá yo no lastimo a Mireya porque me llevo bien con ellas. Pero sí puedo lastimar a Eulogio, puedo lastimar a Misael, puedo lastimar a Rosita. Y ellas también son la iglesia. La parcialidad daña a la iglesia, porque aquellos que no se sienten amados, aquellos que se sienten rechazados, aquellos que se sienten aislados, sienten que no pertenecen a la iglesia. Ay, pues que le importe poco lo que piensen. Ese es el problema, hermanos, que pensemos de esa manera tan individualista, mezquina y egoísta. Claro que nos debe importar cómo está cada uno de nosotros, porque somos el mismo cuerpo. Ay, me voy a romper el dedo, que al cabo no importa. No. Si se me rompe la pierna no pasa nada. No, es mi cuerpo. Lo necesito. Cada uno de aquí somos necesarios, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, no seamos parciales, por favor. No seamos parciales. La parcialidad lo que hace es hacerle ese daño a la iglesia. Y esta fe, una fe genuina, obedece el mandamiento de Dios. Amo a mis hermanos porque Dios me lo manda. Me lo manda. Y si yo amo a Dios, yo le voy a obedecer.
Cristo lo dijo, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. ¿Sí está aquí? Para terminar, hermanos, mire Santiago capítulo 2, versículo 12 al versículo número 13, y con esto vamos a cerrar. Dice así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En primer lugar dijimos, la fe debe reflejar la imparcialidad de Dios. En segundo lugar, la fe debe obedecer la ley de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, la fe refleja la misericordia de Dios. Santiago dice: si ustedes hacen esta clase de juicios sin misericordia, si ustedes tratan a sus hermanos de esa manera, sin misericordia, también a ustedes se les hará un juicio sin misericordia. Hermanos amados, ¿qué es lo que me debe de llevar a ser imparcial? La misericordia. Si mi hermano está sufriendo, aunque yo no me lleve con él o no lo conozca, es un buen momento. Quizá a lo mejor para él no, pero es un buen momento que a veces el Señor permite para poderme acercar con alguien con quien no conocía, y poder ser ese apoyo, ese soporte como hermano en Cristo. Eso dice Gálatas 6: hermanos míos, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos amados, por eso es importante venir a la iglesia, porque se supone que aquí vamos a encontrar ese soporte. ¿Sí escuchó, hermanos? Aquí deberíamos encontrar ese soporte entre nuestros hermanos. Por eso dije, qué importante es que cada uno de nosotros reflejemos a Cristo en esto, porque así podremos ver a Cristo en cada uno de los integrantes de esa iglesia, y podremos ver la misericordia de Dios reflejada en una persona. Yo me acuerdo, hermanos, y esto lo voy a decir para la gloria de Dios, pero me acuerdo una vez que estaba en San Luis, mis primeros meses, era mi primer mes y medio. Y yo me acuerdo, hermanos, que caí muy enfermo, hermanos. Me dio tifoidea. Y estuve en cama una semana, hermanos, con fiebre, con gripa, dolor estomacal. O sea, me dio de todo. Todas las enfermedades que tú puedas conocer me dieron esa semana. Yo estaba muy triste. Yo todavía no asimilaba el hecho de haberme separado de mi casa. Extrañaba a mi mamá, extrañaba a mis papás, extrañaba a mi futura esposa, por cierto, ahí estaba. Quería todo. Estaba entrando en una depresión en cama una semana. No podía salir a trabajar, no podía ir a clases. Y estaba tirado en la cama. Todos los muchachos llegaban al dormitorio, se cambiaban, íbamos a la clase, y cada quien en su mundo. Y yo ahí tirado en la cama arriba, no me podía levantar, no podía salir a comprar comida. Si no me traían la comida o no mandaban a traer la comida al cuarto, yo no podía salir a comprarla. Estaba muy débil. Y yo me acuerdo del hermano Adiel Rosas, nunca se me va a olvidar, el pastor en Guadalajara, Tonalá, sí está en Tonalá, Guadalajara. Nunca se me va a olvidar, hermano Adiel, hermanos, nunca se me va a olvidar. Y lo puedo decir claramente, yo vi a Cristo en él. Adiel llegó y me dijo: ¿cómo estás, Carlito? Le dije: estoy muy mal, me siento mal. Hermanos, por toda esa semana Adiel estuvo al pendiente, a cada 2 horas, 3 horas: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero el acto que nunca se me va a olvidar es que un día Adiel de la nada llega, me ve y dice: tienes fiebre, ahorita voy a hablarle al hermano Gabriel que te lleve. Y puso su mano en mi frente y su mano en mi estómago. Y empezó a orar, hermanos, pero oró de una manera tan especial, como si me conociera de toda la vida, como si fuéramos amigos de toda la vida. Sentí sus manos en mi cuerpo de una forma cariñosa, no así como a la ahí se va, no, sentí afecto. Y hermanos amados, eso es lo que nosotros debemos de sentir cada vez que venimos a la iglesia y nos saludamos y nos animamos unos a otros. Afecto, misericordia,
compasión. Desgraciadamente la iglesia, qué bueno que le pasó. Por soberbio, por orgulloso. O como algunos dicen, ¿y a mí qué me importa lo que le pase al hermano? Mira, hermanos, muchos de nosotros acaba el culto y salimos disparados. Yo sé que tienes hambre. Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás fastidiado. Pero muchos de nosotros ni siquiera se conocen sus necesidades ni qué está pasando con el otro. ¿Cómo se llama? La hermana esta, la gordita. El hermano este que siempre anda apretado. La hermana esta esta hermana que siempre anda gritándole a todos que la tiendita está abierta. Hermanos, ni siquiera nos conocemos ni por nombre. Mira, hermanos, llega el hermano, vamos a poner ejemplo, hermano Julio. Llega el hermano, ese hermano siempre viene de malas. Mira la cara que trae. Hermano, yo tiene días que te estoy viendo serio, como molesto, hermano. ¿Estás bien? Mira, las hermanas no me van a dejar mentir. Hay hermanas que son, yo les llamo el push button. Porque apenas si les digo, hermana, ¿cómo está? ¡Ay, pastor! Y yo así, ay, ¿qué toqué? ¿Qué botón presioné? Lo único que a veces necesitamos es que alguien llegue y nos diga, aquí estoy. Estoy orando por ti. ¿En qué te puedo ayudar? Hermano, ¿qué te pasa? Hermana, ¿qué les pasa? ¿Están bien? Pero hacemos eso con mis amigos, con los que me ayudan, con los que la otra vez me desponcharon el carro, pero con el que viene de duras penas o como nunca me ha hecho un favor, me vale. Ellos podrán venir enojados igual que ellos, o venir serios, o tener un problema ellos igual que ellos, pero yo prefiero saber qué les pasa y a mí qué me importa lo que les pase a aquellos. Esa es nuestra costumbre. Pero déjame decirte una cosa, y eso lo dice Santiago: juicio sin misericordia se hará. No lo estoy diciendo yo, léalo, ahí está su texto. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Porque cuando hacemos esta parcialidad, no la hacemos porque, ay, no me di cuenta. La hacemos voluntariamente. La hacemos estando conscientes de que estamos menospreciando a unas personas. Lo estamos haciendo con conciencia. Iglesia, enseñémonos a amarnos los unos a los otros. Puestos de pie, vamos a orar. Hermanos queridos, ahorita no se ponga a pensar, ay, conmigo no han sido parciales. No, conmigo han sido parciales. No, Señor, ¿en qué yo he fallado como miembro de tu iglesia? Señor, ¿en qué me he equivocado yo como siervo tuyo, como parte de la iglesia? Hermanos, acostúmbrese a usar el altar, acostúmbrese a orar. Vamos a orar, hermanos, el altar está abierto. Si Dios le ha hablado a usted, no venga a llorar a Dios, ay, sí, Señor, conmigo